encontrarnos en la casa del Señor después de tener una semana un poco difícil, hablando de las condiciones del clima que ha atravesado todo el territorio nacional. Pero como decía la letra de esta canción que recientemente acabamos de entonar, la fidelidad de Dios nos persigue, la bondad de Dios nos persigue. Que estemos acá es solamente el resultado de su gracia sobre nosotros. Y esta mañana de hecho queremos hablar acerca de eso, de cómo la gracia de Dios está sobre el pueblo de Dios, de cómo la bondad de Dios persigue a cada creyente donde quiera que camine, donde quiera que transite. Dios ahí está a su lado. Sabe, hay personas que a usted lo quieren sabotear, hay personas que a usted lo quieren ver de menos, hay personas que tratan la manera de opacarlo, pero la fidelidad de Dios está con usted todos los días de su vida. Entonces lo persigue. O sea, por más que las personas quieran decir de usted lo que quieran, pero la bondad de Dios está ahí caminando a su lado como luz resplandeciente, exaltando a sus hijos en el momento adecuado. Amén, hermanos. Así que nos llena de alegría verlos a todos ustedes. No sé si hay alguien acá que nos visita por primera vez. Quisiéramos ver su mano levantada. ¿Habrá alguien que nos visita por primera vez acá en la iglesia, en la casa del Señor? ¿Habrá alguien? No, todos somos de casa entonces. Aquí, hermana, bienvenida a la familia de Dios, bienvenida a la casa del Señor. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. No sé si hay alguien más allá atrás también. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y hacer este espacio para buscar del rostro del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor creyendo que Él nos va a hablar esta mañana. Estos minutos que vamos a tener a continuación son los más cruciales de todo este servicio, porque en este momento, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo perciba, el Espíritu Santo va a tratar la manera de acomodar la palabra en su corazón. El Espíritu Santo va a tratar la manera de fortalecer su vida. El Espíritu de Dios va a sanar su vida esta mañana. Pero también no quiero que ignoremos la realidad de que el diablo anda aquí suelto, aunque usted no lo crea. Y no me refiero a que haya venido un ladrón, ¿verdad? Me refiero a que Satanás va a tratar la manera de distraerlo y de quitarle la palabra. Así que, hermanos, concentremos nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar la voz del buen pastor. Concéntrese. Si le suena el teléfono, no creo que el presidente quiera pedirle un consejo ahorita. Tranquilo, tranquila, deje eso y concéntrense en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Levante sus manos al cielo y oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de presentarnos delante de ti. Señor, venimos con acción de gracias. Tu fidelidad nos ha perseguido hasta este momento. Tu bondad ha estado con nosotros, Señor, cada día. Y por eso, Señor, en acción de gracias oramos. Oramos, Señor, creyendo que tú eres el que nos escucha, que tú eres, Señor, el que está pendiente del clamor de tus hijos. Mira las manos levantadas de tu pueblo, que claman a ti, Señor, por un milagro, que claman a ti por una sanidad, por una provisión, por una restauración, que claman a ti por fortaleza, que claman a ti, Señor, creyendo que tú les puedes responder. Esta mañana obra de manera sobrenatural. Señor, mira nuestra necesidad. Señor, tú eres un Dios real. Tú eres un Dios real. Por eso manifiesta tu poder esta mañana. Derrama sobre nosotros bendiciones que se manifiesten en tu presencia. Oh Dios del cielo, obra milagros esta mañana. No importa dónde estemos, no importa si están escuchando a través de la radio, oyendo a través del internet.
Señor, llega hasta ahí. Tú no has cambiado, eres el mismo. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, para que cada petición se vuelva un testimonio vivo de tu poder. Esta mañana, Señor, obra de tal manera que podamos recibir tu palabra también. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra vida para escuchar tu palabra. Fortalécenos. Mira la gracia, Señor, que has derramado sobre nosotros, y haz que sobreabunde en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que nadie salga igual, que todos salgamos llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, confortados por tu consejo. Es nuestra petición a ti. A ti sea toda la gloria hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Pueden dar un fuerte gloria a Dios. Amén, bendito el Señor. Abramos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 26. Y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo número 1. Hechos 26, versículo número 1. La palabra de Dios nos dice: Agripa le dijo entonces a Pablo: ¿se te permite hablar en tu defensa? Pablo, habiendo extendido la mano, comenzó así su defensa: me considero dichoso, oh rey Agripa, de poder defenderme hoy ante ti de todas las acusaciones hechas contra mí por los judíos, mayormente porque tú eres conocedor de todas las costumbres y cuestiones existentes entre los judíos. Ruego pues que me oigas con paciencia. Todos los judíos conocen que desde mi primera juventud he vivido entre mi pueblo en Jerusalén. Ellos saben también y lo pueden atestiguar que yo desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Ahora, sin embargo, estoy siendo sometido a juicio porque espero en la promesa que Dios hizo a nuestros padres, cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por tener esta esperanza, oh rey Agripa, me acusan los judíos. ¿Qué? ¿Consideráis vosotros increíble que Dios resucite a los muertos? Es cierto que yo pensaba que era mi deber combatir por todos los medios el nombre de Jesús de Nazaret. Así lo hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los fieles tras recibir la autorización de los principales sacerdotes. Incluso di mi voto contra ellos para que fuesen condenados a muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Mi animadversión hacia ellos llegó a tal extremo que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esta es la razón por la que fui comisionado por los principales y sacerdotes para ir con plenos poderes a Damasco. Y me sucedió que a mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Caímos todos al suelo y yo escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, ponte en pie. Me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que he de enviarte, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y la herencia que corresponde a los santificados por medio de la fe en mí.
Por eso, rey Agripa, no desobedecí esa visión celestial, sino que primeramente a los que están en Damasco, luego a los de Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles les anuncié que debían de arrepentirse y convertirse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. Por esto los judíos me apresaron en el templo e intentaron matarme, pero he contado con la protección de Dios hasta el presente. Por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a pequeños y grandes, sin decir nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: que el Cristo había de padecer y ser el primero en resucitar de la muerte, para anunciar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Estando Pablo haciendo su defensa personal, intervino Festo diciendo a gran voz: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto valientemente. Tengo la convicción de que no ignoras nada de esto, porque esto no ha sucedido a escondidas en un rincón. Tú, rey Agripa, ¿crees en lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Agripa respondió: por poco me convences para que me haga cristiano. Y Pablo dijo: deseo delante de Dios que ya sea por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me han oído, lleguéis a ser como yo, pero sin estas cadenas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, amados. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, ¿qué cosas se nos vienen a la mente o qué pensamos cuando escuchamos el nombre de Pablo, del apóstol Pablo? Algunos justamente dirían que es el mayor exponente, el mayor teólogo de la fe cristiana. Eso es indiscutible. Otros pensarían de Pablo que es el mejor ministro o el ministro que mejor desarrolló su labor evangelizadora, al punto que prácticamente ganó el imperio romano para el cristianismo. Otros dirían que Pablo fue el fundador de muchas iglesias en las principales ciudades del siglo I. Otros seguramente destacarían el conocimiento, la erudición, la sabiduría y el dominio del lenguaje del apóstol Pablo, ya que fue él el responsable de escribir la mayor parte de escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué decir de las experiencias sobrenaturales que Pablo también tuvo? Ha sido el único hombre testigo de haber visitado el tercer cielo, y a quien se le revelaron también los misterios del evangelio. Muchas cosas podríamos hablar acerca de Pablo, de su vida, de su obra y de su ministerio. Pero este hombre que destaca por mucho a muchos creyentes y a muchos ministros, es una persona que tenía un pasado. Es una persona de la cual nosotros podríamos admirarnos de qué fue lo que produjo un cambio tan radical de ser el perseguidor de un pequeño grupo de judíos que habían creído en Jesús, para convertirse en apóstol, en ministro, en uno de los principales maestros de la enseñanza cristiana. Todos hemos conocido un poco acerca de la vida de Saulo de Tarso antes de convertirse en el reconocido apóstol Pablo. Esta lectura que hemos tenido esta mañana, aunque ha sido una lectura un poco larga, es en realidad la defensa del apóstol Pablo en una audiencia que tuvo frente al gobernador Festo, al rey Agripa, y acompañado de su esposa, el rey Agripa, su hermana y esposa Berenice. Es acá, hermanos, donde nos hacemos la pregunta: ¿qué fue lo que cambió la vida de Pablo tan drásticamente al punto que él ahora se vuelve en un apasionado de Jesucristo? La misma persona que antes odiaba y que antes perseguía,
ahora se ha vuelto en la esperanza y en la consigna de su predicación. Para entender esto, es importante que nos ubiquemos medianamente en los hechos antes de llegar a esta audiencia. El apóstol Pablo ha subido a Jerusalén para presentarse ante los hermanos de Jerusalén. Estos le recomiendan que para aplacar un poco los malos rumores que se oían acerca de él, era importante que él hiciera votos y presentara votos en el templo de Jerusalén. Y efectivamente el apóstol Pablo, con tal de armonizar con los judíos, dice la Biblia que Pablo sube al templo en Jerusalén. Estando ahí en el templo, unos judíos de Asia que lo identificaron, comenzaron a armar un alboroto y ellos comenzaron a decir: israelitas, israelitas, ayúdennos. Este individuo anda por todas partes enseñando a toda la gente en contra del pueblo de Israel, en contra de la ley de Moisés e incluso en contra de este templo. Pero este hombre ha sido tan cínico que ha metido a un gentil acá en el templo. El libro de los Hechos dice que esto lo decían porque habían visto a Pablo días antes con un gentil, con un hermano. Cuando la multitud escuchó aquella acusación sin permitirle derecho a la defensa a Pablo, dice la Biblia que toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa y agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, y estaban a punto de matarlo, cuando en ese momento el comandante del batallón romano se dio cuenta del motín que se estaba viviendo en Jerusalén. Enseguida, rápidamente, el comandante tomó algunos centuriones y algunas tropas para aplacar el desorden que se estaba dando en los alrededores del templo de Jerusalén. Si los soldados romanos no llegan a librar a Pablo, seguramente Pablo hubiese muerto en ese momento. Al día siguiente, Pablo es presentado ante el consejo de ancianos, y él notó que ese consejo de ancianos lo iba a acusar, iban a dictaminar muerte sobre él. Pablo fue muy astuto y él percibió, hermanos, que en el consejo habían dos grupos: los saduceos, que no creían en la resurrección, y los fariseos, que sí creían en la resurrección. Cuando llegó el momento en que Pablo hizo su primera intervención, él dijo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Pablo fue muy inteligente, supo aprovechar las circunstancias a su favor, y él dijo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa y me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Pablo comienza su defensa legítima en anunciar el tema de la resurrección. Dice la Biblia que nuevamente hubo otro altercado mientras él hacía esa defensa, porque los saduceos, que no creían en la resurrección, se amotinaron contra los fariseos. Y nuevamente, hermanos, nuevamente Pablo se vio expuesto a ser hecho pedazos, como dice la Escritura, en ese nuevo motín. Oiga, era el segundo disturbio en apenas 2 días, pero Pablo estaba más que seguro de la convicción que lo había cambiado a él. ¿Y qué era lo que había cambiado a Pablo? Si Pablo, como él mismo lo va a decir en su defensa, era un perseguidor de la iglesia. Antes de responder a esa pregunta, después de este segundo motín frente al consejo de los judíos, dice la Biblia que 40 hombres celosos del judaísmo hicieron un juramento: tan cierto como que el Dios de Israel vive, que no vamos a comer hasta que muera este hereje, refiriéndose a Pablo. Y dice la Biblia, hermanos, que Pablo se dio cuenta de ese juramento que habían hecho esos judíos para asesinarlo, gracias a un sobrino
que llegó y le dijo: tío Pablo, los judíos han jurado que no van a comer hasta que te den muerte. Pablo entonces le dijo: mira, acércate por favor al comandante del ejército y exprésale cuáles son las intenciones que tienen los judíos conmigo aquí en Jerusalén. Aquel muchachito que providencialmente había escuchado ese juramento de los judíos se presenta ante el comandante y le dice: señor comandante, los judíos han jurado que van a matar a mi tío, con lo cual no se le estaría garantizando un juicio justo. Por providencia de Dios, en ese momento el comandante decide trasladar a Pablo hasta la región de Cesarea, donde en ese momento estaba el gobernador Félix. Y dice la Biblia que efectivamente a eso de las 9 de la noche, en medio de la oscuridad, Pablo es trasladado de Jerusalén hasta Cesarea de Filipo, porque se sabía de la conspiración en su contra. ¿Qué era lo que enardecía tanto a los judíos? Que Pablo proclamara que un Galileo que habían asesinado hacía algunos años atrás, que lo habían crucificado, ahora se dijera que estaba vivo, que había resucitado. Esa era la queja hacia Pablo. 5 días después de que Pablo llegó a la región de Cesarea, y estando ahí el sumo sacerdote con un abogado llamado Tértulo, dice la Biblia que Tértulo comenzó su discurso y él se refirió a Pablo en estos términos: oh excelentísimo Félix, dame chance por favor de explicarte quién es este hombre que ha causado disturbios en Jerusalén. Y mira cómo él se refiere a Pablo: esta es una plaga, es un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y es cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Si no fue por el tribuno Lisias, que llegó a arrebatarlo de manera violenta, nosotros lo hubiésemos juzgado bajo nuestra ley. Cuando Pablo escuchó esa acusación y se le dio oportunidad para que hablara frente al gobernador, Pablo nuevamente defiende su causa y él dice: estimado Félix, quiero que me escuches por favor. Usted puede comprobar fácilmente que mientras estuve en Jerusalén, mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo. Yo no generé problemas en las sinagogas. Yo simplemente me presenté en el templo para presentar mis votos. No he causado problemas, no he causado disturbios. Pero si de algo yo me confieso, Félix, si de algo yo me declaro culpable, número 1, adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Estoy de acuerdo con lo que enseña la ley y creo en lo que han dicho los profetas. Y vea lo que Pablo dice con lo que remata su defensa: tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Por segunda vez Pablo está hablando de la resurrección, como que ese tema recurrente de la resurrección había marcado la vida de Pablo. La Biblia nos dice que Félix oía de tanto en tanto a Pablo, pero lo que Félix quería era un poco de soborno. Obviamente que Pablo no accedió a esos sobornos, por lo que Pablo tuvo que estar ahí 2 años en prisión por disposición de Félix. Durante ese periodo, Félix fue relevado por Porcio Festo, el nuevo gobernador de lo que antes era la jurisdicción de Félix. Nuevamente los judíos, al darse cuenta que había un nuevo gobernador, Porcio Festo, le dicen: vamos con el gobernador y digámosle: gobernador Festo, haga que Pablo, que lo tienen encerrado en Cesarea, venga a Jerusalén.
pero los judíos no habían renunciado a la idea de asesinar a Pablo, de conspirar contra él. Festo entonces le tiene que decir a los judíos: si Pablo está en Cesarea, allá lo vamos a juzgar, y usted, sumo sacerdote, tendrá que subir nuevamente para presentar sus acusaciones contra este individuo. Nuevamente, hermanos y hermanas, Pablo hace su defensa frente al nuevo gobernador Porcio Festo y le dice a Festo: usted sabe que yo no he hecho nada que sea digno de muerte. Usted sabe que yo soy inocente. Los judíos quieren asesinarme y usted lo sabe. Pablo, recordemos que era un ciudadano romano, y él dijo: como estos insisten en que yo sea juzgado en Jerusalén, apelo a César. Él tenía ese derecho, él tenía esa capacidad de apelar a César, de ser juzgado por César en Roma, porque Pablo se dio cuenta que el juicio estaba más que amañado. Pero mientras Pablo esperaba su traslado hacia Roma, la Biblia dice que había ahí una persona, un rey, un miembro de la familia herodiana, el rey Agripa, que se enteró de que Pablo estaba en Cesarea, y junto a su esposa hermana, o sea, era una relación de incesto, el rey Agripa se hace acompañar de Berenice para escuchar qué es lo que dice Pablo. Si Pablo ya había apelado a César, no había razón por la cual tener esta audiencia, porque el rey Agripa no tenía jurisdicción sobre la región de Judea. Los romanos le habían adjudicado al rey Agripa la responsabilidad de supervisar el tesoro del templo en Jerusalén, incluso de colocar un sumo sacerdote cuando eso fuera necesario. Pero Pablo, a pesar de que le están diciendo: oye, el rey Agripa, Herodes Agripa II, junto a su esposa hermana, te quieren escuchar, Pablo pudo haber dicho: si yo ya peleé a César, ¿para qué voy a hablar frente a estos dos corruptos? Pero Pablo decide presentar nuevamente su defensa, no tanto de su inocencia, sino presentar el mensaje del evangelio. Y nuevamente, hermanos y hermanas, es lo que hemos leído esta mañana. Pablo le dice a Agripa: mira, Agripa, tú conoces cuáles son las costumbres de los judíos. Tú sabes qué es lo que los judíos creemos, y a mí se me está acusando por la esperanza que tengo. Oiga lo que dice el versículo 4: todos los judíos conocen que desde mi primera juventud he vivido entre mi pueblo en Jerusalén, le dice al rey Agripa. Y oiga, ellos saben también y lo pueden atestiguar que yo desde el principio he vivido según las normas de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran personas celosas del judaísmo. Pablo era un fariseo, pero no solamente era un fariseo, sino que Pablo era en extremo religioso, era perseguidor de la iglesia. Pablo destacaba entre los fariseos precisamente por su celo a la ley. ¿Cómo es que ahora Pablo ha cambiado de bando? ¿Cómo es que ahora Pablo está predicando la fe que antes perseguía? ¿Qué cambió su vida? Si usted me ha prestado atención en todo este relato, en toda esta cronología de juicios que Pablo ha tenido, Pablo siempre menciona un hecho que marcó su vida para siempre. ¿Cuál era la idea que Pablo tenía antes de Jesús? Antes de su conversión. Para Pablo, Jesús era un falso, un hereje, y sus discípulos unos mentirosos. Pablo estaba convencido de que los discípulos habían engañado a muchos diciendo que Cristo había resucitado. Él tenía la idea que se había creado
entre los religiosos. Digamos que los discípulos robaron el cuerpo y ahora andan diciendo que Jesús ha resucitado. Eso es lo que creía Pablo. Y Pablo se vio en la necesidad de corregir ese engaño. ¿Y cómo lo corregía Pablo? Tratando la manera de perseguir y de asolar a la iglesia. Ustedes creen una mentira. Ustedes creen que ese su Jesús ha resucitado. Hermanos, lo que Pablo hacía era en extremo malo, perverso. Dice la Biblia, eso lo hemos visto, que él incluso, hermanos, dio su aprobación cuando Esteban se presentó frente a los religiosos. Él dio su aprobación para que apedrearan a Esteban. ¿Por qué Pablo consentía con la muerte de Esteban? Porque Pablo arrastraba a los cristianos, los tomaba del pelo, me imagino, los sacaba de las casas y los obligaba a blasfemar en contra de Cristo. Porque Pablo estaba seguro que Cristo no había resucitado. Pablo estaba convencido que era una herejía que estaba creciendo en Jerusalén y que no podía seguir, y especialmente en la región de Damasco. Llegó a tanto el celo y el odio de Pablo hacia los cristianos que le pidió a estos que ahora lo están juzgando: denme cartas para que vaya a las regiones de Damasco y persiga a los que enseñan esta herejía. Y se la concedieron. Pero dice la Biblia, hermanos, y usted conoce la historia, y es lo que Pablo va a decir acá en esta defensa, que mientras Pablo iba camino a Damasco, de repente, hermanos, sucedió algo que él no esperaba. Yendo por el camino hacia Damasco, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, y esa luz lo rodeó. Y cuando lo rodeó a Pablo, dice que todos cayeron al suelo. Y ahí él escuchó esa voz que pronunció su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo no sabía quién era. Pablo no sabía quién era, y por eso le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, usted se puede imaginar el impacto en la vida de aquel hombre cuando él escuchó esa respuesta. Es que Pablo estaba seguro que Cristo no había resucitado. Es que Pablo estaba seguro que era una mentira de los creyentes. Es que Pablo estaba convencido que los cristianos eran unos locos que estaban asegurando que Jesús había resucitado. Pero esa experiencia sobrenatural cambió de forma tan radical la vida de Pablo que él mismo se convenció que Jesucristo había resucitado al tercer día, y ahora se le estaba apareciendo a él. Fue la resurrección de Cristo lo que le colocó a Pablo la convicción de un nuevo cambio en su vida. Por eso es que dice la Biblia que cuando Pablo escuchó eso, él le dijo: Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Levántate, le dijo Jesús, ponte en pie. Me ha parecido a ti porque tú vas a ser mi ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te voy a mostrar. Has andado persiguiendo a mis hijos, a mi iglesia, pero ahora yo te voy a ocupar a ti para que hables de la verdad que yo he resucitado. ¿Qué cambió en Pablo? De ser un celoso, un religioso, a ser un proclamador del evangelio que aprovecha incluso las etapas de su juicio, no para defender su inocencia, sino para predicar la palabra. ¿Qué lo cambió? Lo cambió la convicción de que Jesús había resucitado y él había tenido un encuentro con el resucitado.
¿Sabe qué es lo que cambia la vida de las personas? Lo que cambia la vida de las personas no es que vengan a la iglesia de tanto en tanto a escuchar a un predicador. Lo que cambia, hermanos, la vida de una persona no son los cantos que se entonan en una iglesia. Lo que cambia la vida de una persona es tener un encuentro con el resucitado, con el Hijo de Dios. Es que si esto fuera una religión vacía, carente de espíritu y significado, ninguna de nuestras vidas hubiese cambiado. Pero el día que Cristo se apareció con nosotros, hermanos, su gloria poderosa transformó nuestro ser. Y esa es la esperanza que también anunciamos, que Cristo ha resucitado de entre los muertos y cambia la vida de aquel que cree en Él. Esa es la esperanza. Y por eso es que a Pablo no le importa, no le interesa si está preso. Ahí Pablo estaba, hermanos y hermanas, frente a esas personas pomposas. La Biblia dice que cuando llegó el rey Agripa con su media mujer, su mujer, hermana Berenice, dice la Biblia, hermanos y hermanas, que llegaron con la gran pompa. Y ahí Festo les trató de organizar una escolta real, todo el batallón ahí haciéndole una gran pompa. Pero el centro de esa reunión no era el rey Agripa, que llegó con sus atuendos. El centro de atención no era Berenice, que llegó con sus alhajas a escuchar a un hombre. El centro de atención es que este hombre era un celoso perseguidor de la iglesia, pero ahora había cambiado porque se había encontrado con el resucitado. Eso cambió la vida de Pablo. Hermanos y hermanas, ¿saben por qué muchos de ustedes no han cambiado? ¿Saben por qué muchos de ustedes tienen conductas pecaminosas? Porque no han tenido un encuentro con el resucitado. Pero aquellos que hemos tenido un encuentro con el resucitado, tenemos luchas, hay pruebas, hay tentaciones, pero sabemos que hay un poder sobrenatural que ha venido sobre nosotros. Es el Espíritu Santo que nos impulsa a vencer el mal. Es el Espíritu Santo el que nos mantiene firmes. Bendita resurrección. Por eso es que Pablo dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Lo que cambia la vida de una persona es que Cristo resucitó. Lo que cambia la vida de una persona es que Jesús resucitó. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados. Cristo murió en la cruz para darte vida nueva. Y si Cristo no resucitó, todavía estamos en pecado. Todavía tenemos una cuenta pendiente con Dios. Pero usted sabe, hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado, colgado en la cruz, Él expresó a gran voz y dijo: consumado es. Cada gota de sangre era para cambiar la vida de personas como Pablo, que no tenían sentido ni rumbo. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no sabía que estaba persiguiendo al Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús, hermanos, al ser colocado en esa tumba, después de su muerte, todos dijeron: lo vencimos. Los mismos discípulos estaban convencidos de que Jesús no iba a resucitar. Allá iban aquellos hermanos y hermanas tristes, camino de Emaús. Usted lo conoce. Eso expresa el sentimiento que había entre ellos. Pero usted sabe qué fue lo que pasó un día como hoy, domingo. Fue un día domingo como hoy, cuando aquella piedra que obstruía la tumba del Señor Jesús fue removida, porque al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos y se apareció
para cambiar la vida a personas como Pablo, y se aparece esta mañana también para cambiar la vida como la tuya. Tal vez tú tienes una vida arruinada y tú dices: es que, mire, yo he ido a los mormones, he ido a los testigos de Jehová, he ido a la iglesia católica, ahora quiero hacer el intento con ustedes. Pues vas mal, porque no hay ni pastor, ni religión, ni iglesia que pueda cambiar la vida de alguien. Solamente un encuentro con el resucitado puede cambiar la vida del ser humano. Sin ese encuentro nadie puede cambiar su vida. Por eso Pablo dice, versículo 23, en su defensa, que el Cristo había de padecer y ser el primero en resucitar de la muerte. Oiga, para anunciar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Al escuchar este mensaje, usted puede imaginarse la sensación que se estaba viviendo en ese momento. Y Festo reaccionó y le dijo a gran voz: estás loco, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. El rey también lo sabe y por eso hablo con él de esto valientemente. Lo que usted más va a encontrar en la defensa de Pablo es el tema de la resurrección. Cristo ha resucitado. Es que, hermano, ¿cómo iba a negar Pablo un hecho que lo había cambiado a él tan profundamente? Como también nosotros no podemos negar que el día que Jesús se nos apareció a nuestra vida, Él vino para darle un nuevo sentido a nuestra existencia. Él vino a cambiar nuestra vida, nuestra existencia, nuestro rumbo. Y hoy ese Señor resucitado está acá esta mañana en medio nuestro para cambiar las vidas, para romper las ataduras de Satán. Y entonces dice la Biblia, oiga, usted puede decir, todos reaccionaron bien. No, ahí hubo uno que dijo: estás loco, Pablo. Pero el rey Agripa escuchó, sabía que algo le estaba haciendo clic en el corazón, sabía que algo estaba pasando en su vida. Como esta mañana también a muchos el Señor les está tocando la vida. Y si hay algo que tienes que llevarte esta mañana después de este mensaje, es que Cristo ha resucitado y Él puede cambiar tu vida. Cristo ha resucitado y puede darle un nuevo sentido a tu existencia. Solamente de que creas en Él y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando eso ocurre, la vida de las personas comienza a cambiar. Saben, nosotros acá no somos modelos terminados. Estamos en un proceso de restauración. Pero el que nos está haciendo cambiar, hermanos, no es nuestra fuerza de voluntad. El que nos está transformando no son las normas de una religión o de un pastor. Lo que nos está cambiando es que Cristo ha resucitado y Él nos está dando su vida todos los días, su vida y su transformación todos los días. Pero eso nos dice también una profunda verdad: que si Cristo ha resucitado, también nosotros hemos de resucitar en el día postrero. Amén, hermanos. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tanto efecto tiene que Cristo haya resucitado, que nosotros podemos partir de esta tierra. Pero hemos de garantizar algo: que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos, hermanos y hermanas. Esa es la esperanza viva que hoy anunciamos. Así que la invitación es esta: Cristo ha resucitado y Él puede cambiar tu vida también. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Esta mañana, hermanos y amigos, si hubiese alguien que desea cambiar
y tener un encuentro con el resucitado, con Jesucristo, el Hijo de Dios, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar por usted. Si usted sabe que su vida no ha cambiado y ha hecho todos los intentos, es porque no ha tenido un encuentro con Jesús. Lo que cambió la vida de Pablo fue que él tuvo un encuentro con Jesús. Esta mañana, si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo, le invito para que se ponga de pie. Incluso si hubiese alguien que desea reconciliarse y resucitar en la vida postrera, venga. Póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? Cristo ha resucitado y puede cambiar tu vida. Cristo ha resucitado y puede cambiar tu vida. Cristo venció a la muerte y Él puede cambiar tu vida. Solamente es que tú decidas. ¿Habrá alguien esta mañana que desea tener un encuentro con el resucitado, que cambie su vida en un antes y un después? ¿Habrá alguien esta mañana? Póngase en pie, levante su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Solo Cristo puede cambiar su vida. Solo Cristo puede cambiar su vida. ¿Hay alguien? Vamos. Yo sé que el Señor ha tocado las vidas esta mañana. ¿Por qué no le permites a Jesús cambiar tu vida esta mañana? Y verás cómo Él te da un nuevo horizonte, como lo hizo con Saulo, que de ser un perseguidor, él pasó a ser un apóstol de la gracia. ¿Habrá alguien? Vamos. Si usted ha traído un amigo, una amiga, ¿por qué no le pregunta? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Yo sé que aquí hay alguien, hermano, que desea entregarle su vida a Cristo. Dios te trajo esta mañana por esto, para presentarse ante ti con la luz de su palabra y decirte: yo puedo cambiar tu vida. Jesús no es una religión. Jesús es el Hijo de Dios y quiere cambiar tu vida. Vamos, ¿habrá alguien? Estoy a punto de cerrar esta invitación, pero yo sé que el Señor se ha revelado a muchos esta mañana. El Señor se ha revelado a muchos esta mañana. Vas a quedar en la misma condición. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte? Cierro la invitación esta mañana. Pero si hay alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo, salga de su asiento, corra por su vida. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? O si tú te has alejado del Señor, ven. Que Jesús haya resucitado es nuestra garantía de salvación. Que Jesús se haya levantado de entre los muertos es la victoria de nuestra esperanza. ¿Habrá alguien? Vamos a orar ya. Pero te vas a ir sin Jesús. Hombre, mujer, joven, te vas a ir sin Cristo. Cuando la gracia de Dios te ha ido siguiendo,
para darte perdón y vida. Vamos a orar entonces y agradezcamos, hermanos, que Cristo ha resucitado. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tú te has aparecido a nosotros y hoy somos testigos de tu resurrección, porque has cambiado nuestras vidas. Lo que nadie pudo hacer, tú lo hiciste, Señor, el día en que te apareciste, el día en que reconocimos que tú eras nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. A partir de ese momento la vida nos cambió y no queremos volver atrás, Señor, sino que queremos ser fieles hasta la muerte. Queremos ser fieles, Señor, y permanecer en la esperanza viva de que todo aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, tú has tocado las vidas esta mañana y pongo en tus manos esos corazones que han estado batallando en ese asiento, para que tú completes esta obra al entregar la semilla de tu palabra. Te damos la gracia, buen Señor. Gracias por lo que tú haces en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa gloria a Dios al Señor, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Déselo fuerte. Amén, bendito el Señor. Hermanos, hemos llegado ya a la parte final de este servicio, pero como parte de nuestra adoración a Dios es la entrega de nuestros diezmos y ofrendas. Esto, como siempre se los digo, no debe de ser por obligación. Nadie debe de dar por compromiso, ni por necesidad, ni por tristeza, sino que debe de haber gratitud. Si no hay gratitud en nuestro corazón, mejor le digo, no de nada. Pero si hay agradecimiento al Señor, hermanos, expréselo también con aquello que el Señor le ha provisto. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido, porque tú nos has prosperado, nos has dado lo necesario, y de lo mucho que tú nos das te devolvemos. Amado Dios, bendice a tu pueblo que con generosidad y sencillez ofrenda para tu obra. Gracias, Señor, porque esta palabra sigue extendiéndose, pero es gracias a las aportaciones de tu pueblo, Señor. Es gracias, Señor, a que ellos reconocen que eres tú el Señor de todas las cosas. Te alabamos, Señor, porque eres tú el que mueve los corazones. A ti sea la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y cantamos al Señor, hermanos.